Se ha dicho repetidamente que Irán no podrá resistir mucho más, pero hasta ahora Irán sigue aguantando. De hecho, algunos análisis señalan que su poder militar se mantiene prácticamente igual que antes. Recientemente, China importó petróleo por un valor de unos 9 billones de wones, y hoy vamos a analizar esto más a fondo. La guerra entre Estados Unidos e Irán no ha logrado llegar a un acuerdo de alto el fuego, y la guerra ha continuado durante más de 140 días. Recientemente, en medio de los continuos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, Irán incluso atacó una base militar estadounidense en Jordania, lo que resultó en la muerte de 2 soldados estadounidenses y la desaparición de uno más. Hasta ahora, el número total de soldados estadounidenses muertos ha llegado a 16, y los heridos superan los 430. Irán también ha mostrado al mundo entero que todavía puede continuar con la guerra. Al principio de la guerra, cuando Ali Khamenei y la cúpula del régimen sufrieron grandes bajas, Irán parecía tambalearse un poco. Pero ahora, Irán está usando el estrecho de Hormuz como instrumento de presión y empleando estrategias asimétricas para continuar la guerra contra Estados Unidos de manera eficiente. Según un informe reciente del New York Times de Estados Unidos, tras el ataque de Irán dirigido a las fuerzas estadounidenses estacionadas en Jordania, se ha concluido que Irán no solo tiene suficientes reservas de misiles, sino que también ha mejorado su capacidad para evadir los sistemas de defensa aérea estadounidenses. En una entrevista reciente con Fox News, el presidente Trump afirmó que la capacidad armamentística de la Guardia Revolucionaria de Irán se ha reducido en un 90%. Dijo que, en particular, los drones, misiles y lanzadores, que son fuerzas clave, han sufrido daños considerables. Incluso si estalla una guerra total, afirmó que ya no es posible que Irán responda más allá de ataques tipo guerrilla contra barcos mercantes que pasan por el estrecho de Hormuz. Incluso si estalla una guerra total, la respuesta de Irán no podrá ir más allá de ataques tipo guerrilla contra barcos mercantes que pasan por el estrecho de Hormuz. Sin embargo, el periódico británico The Guardian citó una evaluación de inteligencia estadounidense filtrada que contradice las afirmaciones del presidente Trump. Según esa evaluación, hasta mayo pasado, Irán mantenía aproximadamente el 70% de su inventario de misiles y lanzadores en comparación con antes de la guerra, y también se determinó que, de los 33 sitios de lanzamiento de misiles en la zona del estrecho de Hormuz, 30 habían sido restaurados. A pesar de que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo bombardeos durante un largo periodo, se plantea la posibilidad de que no lograron eliminar completamente la principal capacidad misilística de Irán. En particular, también se ha señalado que Irán sigue manteniendo su capacidad de ataque con misiles, ya que las instalaciones subterráneas y las bases de lanzamiento distribuidas se han recuperado a un ritmo más rápido de lo esperado. Este análisis llama aún más la atención porque difiere en cierta medida de las explicaciones públicas que ha dado Estados Unidos. Sobre todo, la forma en que Irán lleva a cabo sus ataques es bastante meticulosa. Irán ha repetido la táctica de enviar primero varios drones, que son más baratos, en lugar de lanzar una gran cantidad de misiles balísticos desde el principio. Como la red de defensa aérea debe interceptar todos los objetivos entrantes, cuantos más ataques de drones haya, más rápido se agotan los misiles interceptores y los recursos de detección. Después de presionar continuamente la capacidad defensiva del oponente, de esta manera, lanzan misiles balísticos en el momento en que la capacidad de respuesta de la red de defensa aérea disminuye. Se mencionó la posibilidad de que esta táctica haya aparecido en el campo de batalla real. También se informó que la base aérea en Jordania, donde hubo bajas estadounidenses, fue atacada repetidamente 4 veces en 5 días. En este proceso, se sabe que decenas de soldados estadounidenses resultaron heridos y que varios helicópteros también sufrieron daños. Si se considera esta situación en conjunto, existe la posibilidad de que, tras la considerable presión sobre el sistema de defensa aérea debido a los repetidos ataques con drones, no se haya podido detener completamente el posterior ataque con misiles balísticos. Aunque Estados Unidos posee un poder militar abrumador, la razón por la que Irán ha podido resistir durante más de 140 días es porque los objetivos que persiguen ambas partes son diferentes. Para Estados Unidos, el hecho de tener superioridad militar no significa que la misión haya terminado. Estados Unidos debe garantizar la seguridad de todos los barcos civiles que transitan por el estrecho de Hormuz y también crear un entorno en el que el transporte internacional de petróleo pueda continuar sin interrupciones. Y no solo eso, sino que también tiene la carga de defender, junto con sus aliados en Medio Oriente, los puertos, las instalaciones de refinación, las instalaciones de almacenamiento, las bases militares y la infraestructura energética. Para lograr estos objetivos, no solo se necesita un grupo de portaaviones, sino también aviones cisterna,
aviones de alerta temprana, sistemas de defensa aérea y fuerzas navales de patrulla. Y todos estos recursos deben desplegarse durante un largo periodo de tiempo, durante mucho tiempo, especialmente en el momento en que la defensa se debilite. En un solo lugar, Irán podría aprovechar esa oportunidad, por lo que Estados Unidos se encuentra en una situación en la que debe gestionar una amplia zona al mismo tiempo. Por otro lado, Irán está actuando con objetivos mucho más realistas. No necesita bloquear completamente el estrecho de Hormuz ni atacar a todos los barcos. Al utilizar drones, misiles de crucero, minas y lanchas rápidas para amenazar de manera intermitente, pueden lograr un efecto considerable simplemente creando la percepción de que los buques mercantes o petroleros no están seguros. De hecho, la industria naviera puede cambiar sus rutas o incluso suspender operaciones si el riesgo aumenta, y las primas de seguro también pueden subir considerablemente. Estos cambios afectan tanto los costos internacionales de transporte de petróleo crudo como las cadenas de suministro, por lo que desde la perspectiva de Irán pueden esperar un efecto estratégico considerable incluso con acciones militares limitadas. Además, Irán ha estado reorganizando sus fuerzas militares durante mucho tiempo para adaptarlas a su capacidad de sostener una guerra. Irán analizó cómo Estados Unidos e Israel usaron la eliminación del mando y la parálisis de las redes de mando y control como estrategias clave en Irak y Afganistán en el pasado, y tuvo en cuenta la posibilidad de que se aplicara el mismo método en su propio país. Por eso, Irán se enfocó en dispersar su sistema de mando en varios niveles y en construir una estructura en la que, incluso si los comandantes superiores son eliminados, los comandantes sucesores puedan asumir sus funciones de inmediato. También se sabe que ampliaron la autoridad de decisión de los comandantes en el campo para que las operaciones no se detuvieran aunque se perdiera el contacto con el mando superior. En esta estructura, incluso si parte de la cúpula es eliminada, la capacidad operativa de todo el ejército no se derrumba de inmediato. Por eso, aunque Estados Unidos e Israel sigan atacando al mando, las fuerzas iraníes pueden continuar combatiendo alrededor de las unidades restantes, y su voluntad de resistir no se quiebra fácilmente. Además, se ha dado a conocer una noticia que podría ser una carga para Estados Unidos. Después de que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo contra Irán, en tan solo un mes, Irán exportó petróleo a China por un valor de hasta 6.000 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 8.940.000 millones de wons coreanos. Esto significa que Irán, que estaba pasando por grandes dificultades debido a la guerra y a la presión económica, logró asegurar una enorme cantidad de divisas en un corto periodo de tiempo. Según el Wall Street Journal, aproximadamente 10 días después de que Estados Unidos levantó el bloqueo, unos 20 petroleros iraníes cargados de crudo comenzaron a dirigirse sucesivamente hacia la costa este de Malasia. Pero este no era su destino final. Se ha determinado que los barcos utilizaron el llamado método de transbordo de barco a barco, transfiriendo el crudo a otros petroleros en aguas a unos 70 kilómetros del estado de Johor, en Malasia. Se ha analizado que el crudo, cuyo trayecto de transporte fue cambiado de esta manera, posteriormente se dirigió a las refinerías Teapot, pequeñas refinerías privadas ubicadas en la provincia de Shandong, China. Se considera que este método complica la ruta de transporte del crudo, lo que dificulta su rastreo. China ya se ha consolidado como el mayor comprador de crudo iraní. La agencia AP informó que China compra alrededor del 90% de las exportaciones de crudo iraní, y que en el centro de esto no están las refinerías estatales, sino las pequeñas empresas privadas de refinación conocidas como Teapot. Las grandes empresas estatales y los principales bancos de China están estrechamente vinculados al sistema financiero estadounidense, por lo que deben considerar el riesgo de sanciones. Sin embargo, se analiza que las refinerías privadas, que son relativamente más pequeñas, enfrentan menos restricciones de este tipo. Por esta razón, se sabe que el petróleo iraní sigue siendo comercializado de manera constante, principalmente por estas empresas. El Wall Street Journal evaluó que esta exportación masiva de petróleo le ha dado un respiro considerable a la economía iraní. Incluso en una situación en la que las operaciones militares continuas y las sanciones económicas han aumentado la carga financiera, se analiza que Irán ha logrado mantener sus finanzas gubernamentales y asegurar en parte la capacidad de continuar sus actividades militares al obtener divisas a través de la venta masiva de petróleo.
En Estados Unidos, la estrategia de cortar las fuentes de financiamiento de Irán mediante presión económica no está dando resultados tan rápidos como se esperaba, por lo que la carga inevitablemente aumenta. El New York Times analizó que, en la segunda ronda que se ha reanudado recientemente, la estrategia de Estados Unidos aún no se ha revelado claramente. Aunque continúan los ataques, bombardeos y bloqueos marítimos, no se ha confirmado una estrategia coherente sobre en qué momento y de qué manera llevarán a Irán a la mesa de negociaciones. Al mirar hacia atrás en la primera ronda de la guerra, antes del acuerdo de alto el fuego anterior, se ha revelado un hecho importante. La marina iraní sufrió daños considerables, pero su influencia sobre el estrecho de Hormuz no se debilitó tanto como se esperaba. A pesar de la reducción del poder naval, el ambiente de tensión para los barcos que pasan por el estrecho y los países vecinos se mantuvo igual, y esto fue diferente a lo que Estados Unidos esperaba. Por esta razón, el New York Times planteó la posibilidad de que esta vez Estados Unidos esté ajustando su estrategia para sacudir directamente la base de control del estrecho de Hormuz, más que atacar a la marina iraní en sí. En ese proceso, lo que vuelve a mencionarse es la isla de Karg. La isla de Karg es conocida como un punto clave para la exportación de petróleo iraní, y se ha analizado constantemente que si se toma el control de este lugar o se paralizan sus funciones, se podría infligir un golpe directo a la economía iraní. Sin embargo, esta operación conlleva un riesgo muy alto. En el pasado, dentro del ejército estadounidense, también se consideró la opción de ocupar la isla de Karg, pero no se llevó a cabo debido a la preocupación por posibles grandes pérdidas humanas. Durante el proceso de llevar a cabo una operación de desembarco, también pueden ocurrir bajas, y después de la ocupación sería necesario mantener fuerzas de defensa de manera continua. Además, Irán también reconoce esta zona como un punto estratégico, por lo que se considera muy probable que ofrezcan una fuerte resistencia. ¿El gobierno de Estados Unidos considera que el tiempo está a su favor? El cálculo es que si se refuerza nuevamente el bloqueo marítimo, las exportaciones de petróleo de Irán disminuirán y sus ingresos en divisas también se reducirán, lo que aumentará la presión económica a medida que pase el tiempo. Sin embargo, el New York Times señaló que el resultado de esta guerra no se decidirá solo por la fuerza militar. El análisis es que una variable importante en este enfrentamiento es cuál de los dos, la administración Trump, que enfrenta una carga política debido al aumento de los precios del petróleo, o el liderazgo iraní, que sufre presión financiera por la disminución de las exportaciones de petróleo, podrá resistir por más tiempo. A medida que la guerra se prolongue, los costos seguirán aumentando para ambos lados, por lo que es cada vez más probable que, además de los enfrentamientos militares, la resistencia en términos económicos, políticos y de opinión pública sea lo que decida el resultado.